Y mientras tú encuentras el texto, te voy a pedir si me acompañas en una oración, o voy a orar mientras tú encuentras el texto. Padre, gracias porque hoy podemos abrir con libertad tu palabra y entendemos, Señor, que tu palabra es viva, imparte vida, es eficaz, opera, está activa mientras es expuesta, está haciendo cosas, está cambiando cosas, está transformando y renovando nuestro entendimiento, Señor. Entonces pedimos que esta obra que tu palabra hace, según Hebreos 4:12, se cumpla, viva y eficaz, que corte, que penetre, que distinga nuestros pensamientos de los tuyos, nuestras intenciones, y que corte todo aquello que no te sirve, Señor, para que pueda ser Cristo formado en nuestros corazones, en nuestras vidas, y tu nombre sea glorificado. Pedimos esto y más en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La carta de Santiago es una de las cartas generales en el Nuevo Testamento. Es una carta que escribe el hermano del Señor Jesús, el medio hermano del Señor Jesús, hijo de José y María. Jesús es hijo de Dios, hijo del Padre, y María, su madre. Ahora, este texto, esta carta frente a nosotros es una carta muy práctica. Es una carta que podría llegar a ser peligrosa, porque si tú y yo la abordamos sin entender que Dios no nos ama más o menos por lo que hacemos o no hacemos, podríamos sentir que esta carta es pesada, ya que habla de cómo vive una vida, cómo vive una persona que ha conocido a Dios. Habla de la evidencia de nuestra fe. La evidencia de nuestra fe es la obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo, si ustedes me aman, deben guardar mis mandamientos. Entonces, esta carta no se puede vivir si tú no amas a Jesús, y aquellos que aman a Jesús es que hemos sido amados por Él, primeramente. Sin el Espíritu de Dios no podríamos vivir ni un solo de los textos que vamos a leer en esta porción. No hay manera de poder honrar y vivir para Dios si no hemos recibido el Espíritu Santo por escuchar con fe. Así que, si tú no eres cristiano el día de hoy, te animo a que puedas hoy depositar tu fe y tu confianza en Jesús. Y entonces lo que vamos a leer, pues más allá de ser requisitos pesados para que Dios te reciba y te ame, van a ser la consecuencia lógica del amor que Dios ya te ha dado primeramente. Así que Santiago escribe en los versículos 12 al 14, bueno, ya nos habló de las pruebas, ya nos habló de pedir sabiduría, ya nos habló acerca de nuestros recursos, ¿no? El rico gloríese en su humillación, el pobre en su exaltación. Toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, pasa, se desvanece, pero la palabra de Dios permanece. Y en el verso 12 nos dice cómo es que debemos enfrentar algo con lo que muchos, más bien todos, estamos familiarizados el día de hoy, la tentación. Leamos versos 12 al 14 y vamos a ir explicando, aunque vamos a llegar hasta el versículo 18. Leamos estos versos. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta porción comienza con una bienaventuranza y me hace recordar cómo Jesús también en su Sermón del Monte, ¿recuerdas que dijimos que este libro tiene muchos paralelos con el Sermón del Monte? Bueno, pues este es uno de esos paralelos, esta bienaventuranza. El Señor comienza su Sermón del Monte con distintas bienaventuranzas y aquí Santiago está hablando de una bienaventuranza para ciertas personas cuando algo sucede. ¿Qué dice el texto? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué no comenzamos definiendo lo que es una bienaventuranza o qué significa ser bienaventurado, ¿no? La palabra Macarios habla de una felicidad excesiva, ser demasiado feliz, o sea, muy feliz, muy feliz, o muy felicísimo, súper feliz, no se puede contener. Hay una felicidad enorme en la vida de aquellas personas que soportan la tentación. Ahora el texto dice, el varón. ¿Cuántos varones hay aquí? Diría Benjamín. ¿No? Pero la palabra griega, aunque, pues sí, tiene su énfasis en hablar a los hombres,
Hay algunos otros textos que no solamente hacen referencia a hombres, a varones, sino que pueden incluir también, por supuesto, a mujeres, ¿no? Como por ejemplo en Santiago 1:20, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Está hablando solo de los hombres? Está hablando de hombres y mujeres en general. La NBI, por eso, traduce el verso 12 que estamos leyendo. En lugar de bienaventurado el varón, dice, dichoso el que resiste la tentación. El que resista, seas hombre, seas mujer, porque al salir aprobado vas a recibir la corona de vida. Ahora, yo creo que este texto, como te digo, habla sin distinción, hombres, mujeres, porque solo los hombres son tentados. Bueno, los hombres somos tentados en muchas maneras, pero las mujeres no se quedarán atrás. ¿Cuántas mujeres son tentadas en este lugar? No me digan nada más, amén, ¿no? Que así sea, no, que así no sea. Oramos que Dios nos libre de tentación. La tentación no hace distinción entre género, en edad, en ninguna persona. Llega a nuestras vidas una y otra vez. Ahora, ¿qué significa tentación? Y una definición muy sencilla es la siguiente. La tentación es la invitación al pecado. La tentación no es pecado, sino la invitación que recibimos para pecar. La palabra tentación también la podemos traducir como prueba, dificultad, y hay tentaciones incluidas en las diversas pruebas de las que hablamos. ¿Te acuerdas en el verso 2? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Dentro de esas multiformes pruebas, de esas muchas maneras en las que somos probados, puede existir dentro de eso tentaciones. Y esas tentaciones son estas invitaciones para decirle sí al pecado y decirle no al Señor. ¿Qué dice entonces el texto? Si tú quieres ser bienaventurado, ser felicísimo, necesitas, ¿qué hacer con la tentación? Soportar la tentación. Bienaventurado aquel que soporta la tentación. Aquel, en otras palabras, que le dice a la tentación no. Y yo estaba haciendo un recuento de cómo es en mi vida, porque adivinen qué, yo también soy tentado. Más de lo que se imaginan. A veces piensan, no, el pastor ya está más allá del bien y del mal. No, joven, ¿no? O sea, tengo unas luchas difíciles y aquellos que me conocen y que están cerca de mí te podrán platicar algunas cosas. Nada más no les preguntes mucho porque pues me da pena. Pero ciertamente hay tentaciones en mi vida, y cuando me he dado cuenta que cuando de repente hay una tentación, en automático lo que Dios me hace hacer cuando hay una tentación, y lo hago literalmente, entonces voy caminando y de repente hay algo que sé que no debo ver, pero soy tentado a voltear y quedarme mirando, de repente lo que hago es decir, Nel, y me sigo, pero no lo hago consciente. Me he dado cuenta hace unos días, me encontré diciendo Nel, hace un par de veces, ¿no? Y dije, sí, es cierto, así es como funciona. Y no soy yo, sé que Cristo en mí dice en Él, en cierta manera, porque Él es quien nos ayuda, ¿no? Pero esa es la idea con la tentación. No te estoy diciendo que siempre digo en Él, hay veces en las que digo, pues bueno, y eso trae consecuencias terribles, ¿no? Pero la idea es eso, resistir la tentación es decirle en Él. Es decir, no, bueno, algunos son mucho más educados, por supuesto que su pastor que es un poquito naco, ustedes discúlpenme, van a decir, por supuesto que no, ¿no? O no, gracias, yo no le doy ni las gracias, no, digo, Nel, y ya me voy, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que dice Nel, que se niega. Porque dice el texto algo, la felicidad viene, porque cuando haya resistido, recibirá la corona que dice de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es bien interesante porque hablamos ya de qué es la tentación, pero aquí vamos a ver el incentivo para vencer la tentación. Ese incentivo está en que hemos de recibir una corona de vida. Y el Nuevo Testamento presenta no solo esta corona, sino varias coronas que Dios ha prometido para sus hijos en diferentes pasajes. No vamos a observar cada una de estas coronas, simplemente vamos a mencionar en Apocalipsis 2:10 cómo es que también ahí se repite la idea de la corona de vida, o la promesa de que Dios dará una corona de vida a los que pasen la prueba. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna,
No tengas miedo en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Dice el texto, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La recompensa de la corona de la vida va a venir hasta el final. ¿Eso qué me dice? Que la tentación la voy a enfrentar ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, hasta el final. Resistir la tentación no es un tema de, pues solamente se me presentó un par de veces, ¿no? En la vida, no. Todos los días, constantemente, todo el tiempo estamos siendo tentados. Las pruebas, las tentaciones no van a terminar nunca porque vivimos en un mundo caído, donde nuestro cuerpo batalla con estas tentaciones, y hay gente que tiene 85 años y te dicen, yo sigo siendo tentado. ¿En serio? Sí. Y bien feo, ¿no? Ok, entonces esto no se acaba hasta que se acaba. Pues uno que tiene 30, imagínense, ¿no? ¿Qué nos queda por delante? Bueno, pues no olvidemos que no hay lugar para bajar la guardia. Si la tentación no se va a terminar hasta el final, yo no voy a bajar la guardia hasta el final. Debo estar bien, bien claro en mi vida que no lo he alcanzado todavía. Que todavía estoy en un cuerpo sujeto a pasiones, sujeto a tentación, y que necesito estar todo el tiempo peleando la buena batalla. Aquellos que se confían y dicen, no, yo ya no batallo con eso, a mí eso ya no me hace daño, yo ya lo dejé eso hace mucho tiempo atrás, y tienen un exceso de confianza en sí mismos, en los que piensan estar firmes, terminan en el suelo. Dice Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Fíjese muy bien el camino que está llevando. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido, recibirá la corona de vida. Este precioso incentivo, pero al final del verso 12 nos da la motivación para vencer a la tentación. ¿Cuál es la última frase en verso 12? Que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es maravilloso, porque me hace saber que la motivación para enfrentar la tentación, enfrentar las pruebas, es el amor a Dios. Es el amor a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del amor de Dios? Porque no es, el texto no te está diciendo, esfuérzate en amar a Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia en 1 de Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros respondemos a su amor. Nosotros lo amamos porque nadie nos pudo haber amado como Él. Dice la Biblia que estando muertos, Él con su gran amor, Efesios 2, con su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida y por gracia somos salvos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios da a su Hijo como esta máxima evidencia del amor que Él tiene por nosotros. De tal manera ha dado Dios a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La máxima manifestación del amor de Dios es Jesús, quien nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Y al nosotros tener a Jesús en nuestras vidas, lo que nos queda es responder y decir, Dios, yo te amo porque tú diste lo más precioso que tenías, porque aún siendo yo tu enemigo, aún siendo yo un esclavo, aún estando yo ciego, aún dándote yo la espalda, aún yo no considerándote para nada, aún yo escupiendo tu rostro, pateando tu espinilla, crucificándote en un madero, rechazando tu amor, tú me diste al Hijo y lo entregaste por amor a mí. ¿Qué puedo dar? ¿Cómo puedo pagar tanta gracia? ¿Cómo puedo pagar tanto amor? Señor, quiero vivir para ti. Ese amor tan grande me toma y me constriñe y me lleva a pensar que si Él murió por todos, entonces yo también debo morir. Para ya no vivir para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Él estoy juntamente crucificado. Yo solamente respondo a ese amor. Esa es la motivación para vencer la tentación. Si tu motivación para vencer la tentación es cualquier otra cosa, no va a ser suficiente. Nuestra obediencia y nuestra rendición a Él es fruto del amor que Él nos ha dado a nosotros primero. Le amamos porque Él nos amó.
Le amamos más que la tentación. Le amamos más que aquello que el mundo me está ofreciendo, que mi carne me está ofreciendo, que el enemigo me está ofreciendo. El pastor Edgar Moller, pastor de Cancún, tuiteaba, ayer en Twitter leí, mi decisión ante la tentación me revelará qué amo más. Si a Jesús o fill the blank, ¿no? Llena el espacio. Si a Jesús o lo que sea que te está ofreciendo el pecado. Y creo que es cierto. Es una oportunidad para decirle, Dios, te amo en respuesta a lo que tú has hecho por mí. Así es que un glorioso incentivo, la corona de la vida, una gran motivación, el amor que hemos recibido. Pero veamos ahora el origen de la tentación. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este texto es muy interesante porque al hablar del origen de la tentación podemos ver cuál no es el origen y cuál sí es el origen. Lo primero que dice es que no podemos tú y yo decir, cuando estamos pasando tiempos de tentación, que Dios fue quien nos puso la tentación frente a nosotros, porque Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Al contrario, Él juntamente con la tentación que tú y yo enfrentamos nos dará también la salida, dice 1 Corintios 10:13. No te ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que te dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportar. Dios nunca va a permitir que la tentación nos venza. Nosotros somos quienes elegimos muchas veces ceder ante la tentación, pero Dios no nos empuja a caer. Dios permite las pruebas, sí, en su soberanía. Y dentro de esas pruebas muchas veces hay tentaciones que vienen como parte de la prueba. No que Dios las envíe, sino que la prueba hace que suceda este momento de ser tentados a negar a Dios, a tomar decisiones, a tomar salidas que no son las correctas. Pero Dios siempre está ahí para darnos la salida. Dios nunca es fuente de tentación. Así que la tentación, ¿de dónde viene en realidad? Dices, ya sé. El cochino diablo que me tentó. ¿No? Es culpa de él. Yo estaba bien tranquilo y de repente llega y me pone las cosas y yo, pues, ni modo que qué. Si soy humano, ¿no? ¿Qué dice nuestro texto? Cada uno, verso 13, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando, ¿qué? De su propia concupiscencia, su propia suya de él que le corresponde de su persona individualmente.com. Es tuya, tu concupiscencia, la que te atrae, la que te seduce y te lleva a caer en el pecado. La palabra concupiscencia hace referencia a esta pasión por lo prohibido que mora dentro de nosotros. Este deseo de deleitarnos y satisfacer de una forma ilegítima, de una forma prohibida, nuestros deseos. Esta concupiscencia, epidemia, es la que gobierna a los que no conocen a Cristo Jesús. La Biblia dice en Efesios 2, cito mucho Efesios 2 porque ahí está el contraste entre el antes y después de Cristo. Entre una vida muertos en pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor nos dio vida. Y en Efesios 2 se describe a la gente que no conocía a Cristo, en este caso nosotros antes de conocer a Cristo, éramos gobernados por algunas cosas. El mundo, Satanás, pero en el verso 3 dice, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, dice el verso 3 de Efesios 2. La palabra deseos, epidemia. Concupiscencias, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos objeto de la ira de Dios. Lo mismo que todos aquellos que rechazan la gracia de Jesús, que son gobernados por su propia concupiscencia. Eso es lo que gobierna el corazón de los hombres. Por eso el corazón no es bueno, sino engañoso y perverso más que todas las cosas. Tiene esta perversión de tomar lo que no es suyo ilícitamente. Eso es lo que hay en el corazón de los hombres, sin Cristo, pero es algo que batalla dentro de aquellos que conocemos a Cristo, porque ciertamente Dios no quita esa antigua naturaleza aún, lo hará en el futuro, pero lo que hace es poner una nueva naturaleza y tenemos dos naturalezas dentro de nosotros que están batallando. La carne, lo que hemos heredado en este cuerpo de muerte todavía hay, el deseo por el pecado, pero también está el Espíritu de Dios, que es el que nos lleva a no vivir como queremos en la carne, y poder decir no al pecado. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero la concupiscencia es esto, este deseo
Dice en 2 de Pedro 1:4 que esa concupiscencia es la que hace que el mundo esté como esté. ¿En nuestro país hay corrupción? Dicen. Bueno, en el mundo en el que vivimos hay corrupción. Eso no es una pregunta, o sea, no tiene una respuesta distinta. Todos estamos de acuerdo. Estamos bajo un mundo corrupto, dice un amigo. No se dice corrupto, se dice corroto. Bueno, no. Dice en 2 de Pedro 1:4, checa. Dios nos dio promesas enormes, preciosas. Por ellas podemos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Y cuál es la causa de la corrupción que hay en el mundo? Dice, a causa de la concupiscencia. Tú ves el mundo y dices, no, Pues es que la culpa la tienen los dirigentes, los políticos y... ¿sabes qué dice la Biblia? Que el problema somos tú y yo. Que el problema está en nuestro corazón. La concupiscencia que mora en ti y en mí es lo que hace que nuestro mundo esté como esté, que nuestro país esté como esté. Pero realmente el problema viene de nuestro corazón. La única esperanza que tenemos es que Cristo nos dé una nueva naturaleza, restaure nuestras vidas y cambie este mundo, cambiando el corazón de los hombres de dentro hacia afuera. Ciertamente Satanás va a atacar, el mundo va a atacar, pero el problema, la atracción, la seducción a decir sí a los ataques, a la invitación, ¿de dónde vienen, familia? Dentro de nosotros está el problema. Te lo voy a poner de la siguiente manera, hablando de la tentación, hablando de la concupiscencia que habita en mí, deseo por tacos al pastor. ¿Cuántos dicen amén? El ejemplo que quiero poner es alrededor de esto. Si tú me pones unos tacos al pastor enfrente, yo me los voy a comer. Tengo una debilidad por los tacos al pastor. El problema no está en los tacos al pastor, ni siquiera en quién puso los tacos frente a mí, sino en que yo tengo una gran debilidad por los tacos al pastor. Cuando estamos comiendo y alguien en la mesa pide tacos al pastor, llegan y dicen 5 tacos al pastor, y yo soy el pastor, si quiere démelos a mí. Si a mí no me gustaban los tacos al pastor, podrías ponerme 30 tacos al pastor enfrente, así bien ecualizados, decimos los músicos, con salsita, limoncito, medios, graves, agudos. Y me los puedes poner enfrente, pero si a mí no me gustan, ¿va a ser una tentación para mí? No. ¿El problema está en los tacos? ¿En el mesero, en quien lo puso? El problema está en mi corazón. Por eso Jesús dice en Mateo 15, versos 18 y 19, ¿dónde está el problema? Y Jesús dice, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre, lo que hay en el corazón. Porque del corazón, verso 19, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El problema está en ti, el problema está en mí, el problema está en nuestra concupiscencia. Y si tú no estás consciente de que tienes todavía una naturaleza pecadora, que en tu carne todavía eres una rata que se quiere deleitar en el pecado, entonces vas a estar en un lugar muy peligroso y vas a caer fácilmente. Y quizás si eres religioso vas a tapar tu pecado de muchas maneras y vas a querer esconder lo que has hecho, y eso te va a volver un hipócrita. Tú y yo necesitamos reconocer nuestra debilidad, e incluso si hemos pecado, hablarlo. Si hemos caído, pedir al Señor que nos perdone y nos limpie, pero estar en la luz. Pero lo que quiero ilustrar con esto es, el problema está en nuestro corazón. Nosotros somos quienes tenemos las batallas. A nosotros es a quienes nos gustan los tacos. Mi esposa pone el mismo ejemplo con Nutella, ¿no? Pero pues yo dije, no, pues yo con tacos. ¿Y sabes cuál es el asunto? Muchos cristianos, dice David Guzik, o sea, sí, Satanás nos tienta en muchos sentidos y lo que quieras, pero el problema está en mí. Y muchos cristianos prácticamente le ruegan a Satanás que venga y los tiente. O sea, te metes en lugares donde no, te pones en situaciones vulnerables y te encanta estar ahí. Y cuando sucede le echas la culpa a cualquier otra persona, a cualquier otra cosa, menos reconocer que tú eres el problema. Que tú te pusiste de pechito, que tú te fuiste a meter, que tú comenzaste la conversación, que tú tomaste las cosas a la ligera y entonces, ¡pum!, inevitablemente vas a caer.
está dentro de ti. Y si el problema está dentro de ti y está dentro de mí, si el problema está en nosotros, entonces la solución tiene que venir de afuera. Y vamos a hablar acerca de la solución en los versos 17 y 18, pero antes vamos a observar el 15 y el 16. Entonces la concupiscencia, vamos a resumir lo que hemos estado hablando, después que ha concebido, después de decirle sí, tu carne, la tentación, a tu concupiscencia, a tus pasiones, le dices sí, eso da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. No somos buenos, somos malos. Y cuando alguien nos tienta, vamos a sacar lo que hay dentro de nosotros, la maldad que hay dentro de nosotros. Y esa maldad, al haber concebido, da a luz el pecado. La tentación que no viene de parte de Dios apela a nuestros deseos pecaminosos, y cuando nosotros decimos sí, el pecado es engendrado. El pecado es el engendro de ceder a la tentación por mi concupiscencia, a causa de mi concupiscencia. El pecado es el engendro de ceder ante la tentación a causa de mi concupiscencia. Es decidir deliberadamente, me amo más a mí, amo mi carne, amo más cualquier otra cosa, pero no a Dios. No me satisface suficiente, tú no eres suficiente, Dios. Esto es lo que me va a llenar, esto es lo que me va a saciar, esto es lo que me va a dar paz, esto es lo que me va a dar dicha desbordante. Mentira. El pecado te engaña y te mata. Y es terrible porque la tentación concibe el pecado, y luego el pecado no termina ahí con el pecado del asunto. O sea, se dio el pecado, bueno, pues ni modo, es trágico, es doloroso, hay muchas cosas terribles, pero ahí no termina. Y Santiago quiere enfatizar que esto va todavía más lejos. El pecado siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. O sea, sí, el pecado es terrible y trae devastación y trae dolor, pero ahí no termina. Va hasta el último, hasta la última consecuencia, hasta la muerte. Y no hablando solamente, porque creo que puede ser la muerte física de una persona a causa de caer en la tentación, permanecer en el pecado y entonces llegar hasta un punto de muerte. Y hay pecado de muerte, dice la Biblia también, y hay veces en las que la consecuencia directa es la muerte física, pero no estamos hablando solo de eso. También hay muerte en muchos sentidos: muerte a tu gozo, muerte a tu paz, muerte a tu descanso, muerte a tus emociones, depresión. Ya no hay gozo, se murió tu gozo, se murió tu paz, se murió tu descanso, se murió tu matrimonio. Muerte en tus relaciones. ¿Cuántos casos de personas que han perdido eso? Relaciones, amistades. Pero lo peor es la muerte en nuestra relación con Dios, hablando de la separación que tú y yo experimentamos tan dolorosa cuando hemos pecado. Y eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva. Pensaron que las consecuencias no serían tan grandes. La serpiente les manejó una versión distinta de las palabras de Dios y dijeron: me gusta más la versión el diablo habla hoy. Es la que voy a leer, es la que voy a escuchar, es la que voy a obedecer. ¿Y qué fue lo que sucedió? Les prometió algo, los pintó de una manera y después, ¡pum!, la muerte entró como consecuencia del pecado. Se avergonzaron, espinos y cardos, sudor en la frente por el trabajo. Se rompe la relación que tenían perfecta en el jardín, en el huerto del Edén con Dios, y hay una separación y son expulsados, son avergonzados. Y no pasan muchos capítulos adelante para que sus propios hijos se maten el uno al otro y para que comience el pecado a destruirlo todo, la muerte entrar a los hombres, de tal manera que Dios tiene que decir: voy a tener que destruir a esta generación y solamente voy a salvar a Noé y su familia, y voy a tener que volver a hacerlo todo nuevo. Y apenas sale del arca y está Noé ebrio. Y ahí sigue y está, y así la muerte pasó a todos los hombres. Y estamos separados de Dios y el pecado arrasa con todo y nos lleva a las peores consecuencias. Pero Dios no quiere que tú y yo vivamos una vida de
depresión, de separación, de muerte, en todo esto que hemos dicho. Dios no quiere esto. Dios envió a su Hijo para darnos vida. Dios envió a su Hijo para restaurar todas las cosas. Dios envió a su Hijo para vencer al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario, para que si tú y yo creemos en Él, entonces podamos tener vida eterna. Por eso dice el verso 16, amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen, amados hermanos. Ustedes son amados por Dios. Dios no quiere que ustedes vivan en las consecuencias del pecado. Dios no quiere que ustedes erren. ¿Te acuerdas? La definición de pecado es errar en el blanco. Y aquí dice, hermanos, no erren. No fallen en el blanco, en el propósito de sus vidas. No escojan algo temporal. No sacrifiquen lo temporal, lo eterno en el altar de lo temporal. Vale la pena resistir, vale la pena pelear la buena batalla. Vale la pena no fallar la marca, pero esto va a ser imposible. Por eso te digo, esto es para cristianos. Una persona que no conoce a Dios y está muerto simplemente no sabe qué hacer. Pero el cristiano sabe cómo vivir, ¿cierto? El cristiano tiene recursos espirituales para poder vencer la tentación. Eso no es así. Bueno, pues hemos hablado de qué es la tentación, el incentivo para vencer la tentación, la motivación para vencer a la tentación, el origen de la tentación, el proceso, ¿no? Este proceso que leímos en el versículo anterior, la concupiscencia, en el 15, siendo concibe, da luz el pecado da luz la muerte, es el proceso. Pero vamos a ver cuál es la solución. ¿Ok? Porque si no, pues ya, ahí terminemos. Vamos a ver, estamos fritos. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen los siguientes versos. ¿Leemos juntos? ¿Listos? ¿Qué dice el verso 17? Juntos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a leer el siguiente verso también. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dijimos que el problema está dentro de nosotros, por lo tanto la solución tiene que venir de fuera a rescatarnos, y es así. La solución viene de arriba, de lo alto. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto, toda provisión espiritual que tú necesitas para poder vencer al pecado, vienen del Padre de las luces, vienen de nuestro Dios, que es el mismo, que no cambia, en quien no hay mudanza. Vienen de aquel que de su voluntad, verso 18, nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de verdad. Él dijo, sea la luz, y nos dio vida. Y resplandeció en nuestras tinieblas. Así como Jesús, así como Dios dijo sea la luz en Génesis 1, también dijo sea la luz en nuestras vidas, y todo se iluminó. Y en ese sentido se dio a luz, hubo un nuevo nacimiento. Tú y yo somos personas que tenemos una nueva naturaleza porque Él dijo sea la luz. Él nos hizo nacer. Me gusta esto de nos hizo nacer, porque no dice que nosotros nos esforzamos en nacer. Un bebé puede esforzarse, bueno, obviamente hay un cierto trabajo en el parto y demás, pero realmente un bebé escoge el ser concebido, el tener crecimiento y el nacer. O sea, no puedes hacer nada por nacer. Es Dios quien te hace nacer de su voluntad, porque Él quiso, dice el verso 18. Me hace recordar Juan 1:13. Como hijos de Dios no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, no porque alguna persona quiera que nosotros seamos hechos hijos de Dios, sino que somos hechos hijos de Dios. Hablando de los hijos de Dios, el verso 12 dice que aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos no son engendrados de voluntad de carne y de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien produce el nuevo nacimiento. Es Dios quien nos ha dado nueva vida. Es Dios quien ha soplado aliento de vida. Es Dios quien ha hablado vida en huesos secos. ¿Estás vivo el día de hoy? No estoy preguntando si estás despierto, porque quizás estás dormido, pero ¿estás vivo el día de hoy? ¿Estás vivo? ¿Respiras? Espiritualmente hablando. ¿Puedes ver
el amor de Dios, puedes escuchar la palabra de Dios, puedes entender la palabra de Dios, puedes hablar la palabra de Dios, puedes caminar en la voluntad de Dios. ¿Estás vivo? ¿Estás respirando? Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Nos ha dado su palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es, somos lo primero de la creación futura, o de la última y final creación que Él va a hacer, cielos nuevos, tierra nueva. Él va a hacer una nueva creación y quienes vamos a habitar en esos cielos, en esa tierra nueva, somos nosotros, los primeros que Él ha creado y a quienes les ha dado vida. Es lo que significa primicias de sus criaturas. Ahora, me encanta entender esto. Toda buena dádiva, regresamos al verso 17, todo don perfecto proviene de lo alto. ¿Cuáles son las buenas dádivas que Dios nos ha dado para poder vencer a la tentación? Dios nos ha dado, creo yo, número uno, vida, lo que ya vimos. Podemos pelear. Un muerto puede pelear en contra de el enemigo. Un muerto está muerto y no puede pelear. Pero si tú tienes vida, entonces puedes hacer frente al enemigo. Tienes vida. Pero ¿sabes qué tienes? Recursos espirituales como el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:2 al 8, no lo voy a leer todo, solamente voy a leer en el verso 5 cómo es que Pablo exhorta a no vivir en pasión de concupiscencia, como la gente que no conoce de Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, que no vivamos en fornicación, dice el verso 3. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, verso 7, sino a santificación. Y el que desecha vivir en santidad no está desechando a un hombre, sino está desechando a Dios, que también nos dio, ¿qué dice? Su Espíritu Santo. En este contexto en el que Pablo exhorta a vivir en santidad, a no ceder ante las concupiscencias, la fornicación, la mentira, el engañar a tus hermanos, cualquier pecado que tú estés enfrentando, dice que el recurso que Dios nos dio para vencerlo es el Espíritu Santo. Dios dice, nos dio toda buena dádiva, todo regalo, todo don provienen de lo alto. Dios, el Padre de las luces, nos dio su Espíritu Santo para vencer sobre la tentación. Dios, que es un Dios dadivoso, nos dio al Hijo y con el Hijo la capacidad de vencer sobre las tentaciones. Dios que más nos dio su palabra. Dios nos dio su palabra para que nosotros tengamos lumbrera en nuestro camino, para que por ella podamos limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es que yo no soy joven. No importa la edad que tengas, la palabra es fuente de limpieza, es el agente de limpieza que Dios nos ha dado para vivir vidas que le honren, puras, santas. Y no solamente su palabra, su espíritu, el Hijo. ¿Sabes qué? También me ha dado una preciosa familia, la iglesia. Su cuerpo me ha hecho parte de una comunidad de personas que nos necesitamos, que estamos batallando, que somos tentados. Y si tú estás pasando un tiempo así, puedes hablar y puedes decir, ora por mí, estoy pasando por un tiempo difícil. Tenía tiempo que no me sentía así de tentado. Necesito que ores por mí. Necesito que alguien lleve la carga conmigo. E incluso si he pecado, puedo venir y decir, ¿sabes qué? Caí en esto. Si decimos que estamos en luz, pero mentimos. Si decimos que conocemos a Dios, pero estamos mintiendo y estamos aparentando algo que no es, no estamos en la luz, estamos mintiendo. La comunión te tiene que llevar a abrir tu corazón. La gracia de Dios te tiene que llevar a abrir tu corazón, compartirlo con otros. Tienes una familia. ¿Y sabes qué más tienes? La gracia de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don. ¿De qué me habla dádiva y don o regalo? ¿De algo que compro? ¿Es un regalo? ¿Qué costo tiene? Es gratis. Como la gracia, gratis, gracia, no cuesta. Dios me ha dado gracia. Me ha dado el Espíritu, la palabra, una familia, al Hijo, vida, su gracia. Esa gracia que me enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2:12, la gracia me lleva a renunciar a las concupiscencias. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la
gracia. Y si antes la ley que me decían que no lo hiciera producía en mí mayor deseo de hacer las cosas mal, pues ahora ya no se trata de no lo hagas, sino ¿sabes qué? Dios te ama, Dios te recibe así como estás. Ya no lo tienes que hacer tú, simplemente recibe el favor de Dios en tu vida y deja que Él produzca en ti el querer como el hacer. Y cuando recibes eso, entonces tu vida empieza a cambiar. Ya no eres tú, es Cristo en ti. Su gracia es la que te permite no vivir esclavo del pecado. Tienes vida. Ya no estás vivo al pecado, estás muerto, porque Dios te ha dado vida. Pero el verso 17 no termina ahí, sino que dice que toda buena dádiva y todo regalo perfecto provienen de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay, ¿qué dice? Mudanza ni sombra de variación. Y eso es un descanso increíble, porque es el mismo Dios ayer y hoy y por los siglos. Y ese Dios que ayudó en el pasado a los santos del Antiguo Testamento, también puede ayudarte a ti el día de hoy. Aquel Dios que ayudó a José a salir corriendo cuando la esposa de Potifar vino a ofrecérsele y él salió corriendo, ese Dios que lo ayudó puede ayudarte a ti. Ese Dios que sostuvo a David mientras estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, que sostuvo a Esteban mientras estaba siendo apedreado y le llevó a poner sus ojos en la gloria de Dios. Ese Dios que sostuvo a Pablo mientras él batallaba con este aguijón en la carne. Ese es el mismo Dios que hoy sostiene a Raúl en medio de la tentación que él está enfrentando, en medio de la prueba que él tiene delante. Y no solo a Raúl, sino a cada uno de nosotros. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y no cambia. Y aun si yo soy infiel, Él es fiel, ese es su carácter. Y no hay mudanza en Él. Si yo fallo, Él sigue fiel. Y en eso puedo descansar. Su fidelidad no se mancha, no se ensucia, no se rompe, no se añeja. Permanece inmutable porque Él es inmutable. Ese es el Dios en el que descansamos, que de su voluntad nos hizo nacer y nos dio todos los recursos espirituales para que podamos vivir vidas de victoria. Por eso Pablo puede decir Romanos 6, 11 y 12. Romanos 6, 11 y 12. Por eso Pablo puede decir, mis hermanos, así como Jesús murió, fue sepultado y resucitó para andar en una nueva vida, así también, verso 11, ustedes considérense muertos al pecado. Con Jesús fuimos sepultados, en Él morimos a nuestra antigua naturaleza, pero ahora vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. No tiene por qué seguir gobernando el pecado en tu vida. Ya no perteneces al reino de las tinieblas. Él te ha trasladado al reino de su amado Hijo. En Gálatas 5:16, Pablo exhorta a los Gálatas y también les dice, les digo lo siguiente, caminen en el Espíritu, anden en el Espíritu y no satisfagan los, ¿qué? Deseos, concupiscencias, la misma palabra griega, de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu contra el de la carne, se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Dios te ha dado su espíritu y puedes andar en el espíritu. Si vivimos por el espíritu, si el espíritu nos ha dado vida, andemos, caminemos también por el espíritu, dice Pablo en otro pasaje. Dice en el 5:24 de Gálatas que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No solo Pablo lo dice, Pedro también lo dice en 1 de Pedro 1:14. Como hijos nacidos en esta nueva familia, ahora hijos de Dios, como hijos obedientes. No se conformen a ¿qué? Los deseos, epidemia, concupiscencia, que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Y no es que te tienes que convertir en un santo, ¿sabías? Ya eres un santo. No veo mi aureola, ¿no? Eres un santo no por lo que haces, sino por quién eres en Cristo. Él te ha hecho un santo por su obra. Su justicia se cumple en ti. Si tú estás en Cristo, Dios te ve con la misma justicia de Cristo. Te ve tan limpio como al Hijo, te ve tan santo como al Hijo. Y si eso eres, entonces debes vivir a la luz de lo que ahora eres. En 1 de Pedro 4, versos 1 al 3, también se repite la misma idea de la concupiscencia. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir. O sea, Jesús fue a la cruz para terminar con el pecado. Se hizo hombre para cargar en él el precio de nuestro pecado, morir, vencer al pecado, resucitar. Y esto permite que no vivamos, verso 2, más el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las, ¿qué? Concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los que no conocen a Dios, los gentiles. No está diciendo los gentiles que son muy amables. La gente que no considera a Dios, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. No tenemos por qué seguir viviendo una vida en la carne, obedeciendo a los deseos de nuestra carne. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en victoria. La pregunta final sería, ¿estamos echando mano de los recursos, de toda buena dádiva y todo don perfecto que Dios nos ha dado? ¿O estamos viviendo como muertos, como cristianos zombie? Viviendo está muerto. Estamos vivos. Ahora, quizá lo que tú necesitas hoy es no tanto pedir al Señor que te dé algo más, sino recordar que Dios ya te ha dado lo que necesitas. Que a veces nosotros vemos, Señor, entonces pues dame todo lo que dijeron hoy porque yo nomás no veo que lo tenga. ¿Y sabes qué te va a contestar? Sí lo tiene, mijo. Sí lo tienes, yo te lo di. Cuando tú creíste en mí, yo te di mi espíritu. Yo entregué a mi hijo. Yo te he dado mi palabra. Yo te he dado una iglesia. Yo te he dado todos los recursos que necesitas para vencer el pecado. Entonces podemos, por la gracia de Dios, caminar una vida venciendo la tentación. Amén. Amén. No me comprometo mucho, pastor, pero no, sí. Toma un compromiso con el Señor hoy. No en tus fuerzas, porque nuestras fuerzas nunca son suficientes. Pero sí digámosle, Señor, creo que tú me has dado todos estos recursos, los voy a usar. No los he usado, pero los voy a usar. Yo no puedo, pero Cristo en mí puede. Su Espíritu en mí es quien va a hacer la obra. Aquí estoy, Señor. Voy a echar mano de tus recursos. Señor, esta es nuestra oración. Vemos a ese buen Padre dando al Hijo y dando tantas cosas por nosotros, Señor, y no podemos simplemente vivir igual. No estamos por nuestra cuenta enfrentando al pecado. No nos has abandonado en la lucha. Estás ahí, tu Espíritu está ahí, tu gracia está ahí, Señor. Permítenos recordar eso. Permítenos vivir a la luz de esa verdad. Gracias por tu palabra y por tantas bendiciones que recibimos, Señor, cada vez que la abrimos. Sí, hoy hemos sido confrontados. Hoy hemos meditado en algunas cosas que quizá marcan una evidencia de que no te conocemos aún. Y si es así, y hay alguien el día de hoy, Señor, que no te conoce y que es vencido por la tentación una y otra vez, pueda hoy recibir tu Espíritu que le capacite para vivir una vida de santidad. Pueda hoy recibir el nuevo nacimiento como un regalo, Señor, en Cristo para su vida. Si alguien hoy necesita recibir al Hijo, a Jesucristo, en quien está la victoria, aquel que es el vencedor sobre la muerte y el pecado, aquel que puede darte victoria sobre la tentación, y necesitas a Jesús morando en tu vida el día de hoy, hoy es el día para que lo puedas recibir. Solamente tienes que decir: Dios, creo que tú vas a ayudarme con esto. Yo no he podido, pero tú puedes en mí. Ahora que si tú has hecho a un lado los recursos espirituales que Dios te dio, pero hoy quieres volver a echar mano de eso y hoy Dios te ha recordado que tienes lo que se necesita, también quiero orar por ti.
Señor, oro primero por aquellos que hoy abren su corazón para recibir al Salvador, para recibir al victorioso, aquel que venció al pecado y la muerte, el único que puede vencer cuando la tentación toca a nuestra puerta. Permíteles hoy recibir ese regalo de vida y de salvación que solamente hay al confiar en tu Hijo Jesucristo. Y si ese es tu caso, solo dile: Jesús, recibo tu presencia en mi vida, recibo tu espíritu, creo que tú eres quien hace la obra, estoy cansado de mis esfuerzos, de mis fracasos, de mi debilidad, pero hoy creo que tú eres quien me ha de dar la victoria sobre esta área de adicción, de debilidad, de pasión, de pecado en que no puedo más. Aquí está, Señor. Recibo lo que solo está en Jesús. Y si tú eres un cristiano que ha hecho a un lado los recursos, también puedes decirle: Señor, perdóname por vivir un cristianismo miserable en mis esfuerzos y olvidarme de que tú tienes todo lo que yo necesito. Hoy tomo nuevamente esos recursos, echo mano, Señor, de lo que tú ya me has dado y camino y vivo una vida de acuerdo a tu voluntad, no en mis recursos, sino en los tuyos. Y Señor, por ambos tipos de personas yo oro que puedan sus vidas glorificarte mientras ellos vencen cualquiera que sea la tentación, mientras ellos hacen los cortes que tienen que hacer, mientras tu imagen es formada en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo y pedimos renueves nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.